Dios les bendiga, muy buenos días a todos ustedes que nos acompañan en esta hermosa mañana de miércoles, nuevamente comenzando ya nuestra programación en el cual estamos viendo temas para padres. Le hemos titulado a esta serie Escuela para Padres, así que si usted tiene hijos, este programa es para usted. Y también si usted es hijo, por supuesto que este programa también es para usted, así que bienvenido a su programa Hay Poder en Jesús. Y esta quinta clase que ya estamos a punto de comenzar, la hemos titulado Vacuna a tus hijos. Así que quiero arrancar en esta hora con un pequeño pasaje y después hacer una palabra de oración pidiendo a Dios que nos dé instrucción, sabiduría y por supuesto usted también pueda tenerla de la misma manera para que así como la recibimos nosotros de parte del Señor, usted también la pueda tener de la misma y mejor manera aún. Dice la palabra de Dios en el libro de Marcos capítulo 9 en el verso 17. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarrajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Verso 20 dice, y se lo trajeron cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarrajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño. Déjame hacer una palabra de oración. Padre, en el nombre de Jesús, esta palabra está en tus manos. Señor, es lo que tú nos has dado para que podamos compartir a tu iglesia. Gracias por ponerlo en nuestros corazones. Gracias, Padre, por ser portador de siempre de buenas noticias para nosotros, porque antes que una enseñanza siempre creemos que tú traes ya la respuesta, Señor, a cada petición que tenga tu iglesia. Sabemos que hoy hay muchos padres que quizá no saben cómo poder enseñar o reaprender, Señor, tantas cosas, tantas costumbres que nos dejaron que lejos de poder acercar a nuestros hijos a ti, los alejaron. Pero es un buen momento para que podamos aprender, para que podamos profetizar sobre nuestros hijos y podamos traerlos al consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús, esta serie que hemos titulado Escuela para Padres está en tus manos y así como la serie también esta clase, el cual te suplicamos que tú seas el portavoz, que tú más bien que seamos el portavoz de tu palabra, Señor, para cada persona que va a escuchar y de la misma manera, Padre, que podamos a través de esta palabra enseñar lo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús, gracias por lo que vamos a enseñar a continuación. Amén y amén. Bueno, este pequeño pasaje de la palabra de Dios que estamos viendo nos habla de un muchacho que para ese entonces pues ya era una persona endemoniada, el cual como nosotros podemos ver, pues sí, le sacudía, lo sangoloteaba todo el tiempo con la espuma en la boca, cogía los dientes y todo lo que puede tener una persona como endemoniada, como síntoma, como característica, y no una persona normal que tiene a Jesús. Y por supuesto, este hombre, el padre de este joven, va con Jesús y le dice, mira, aquí te traje a mi muchacho, tus discípulos no pudieron echarle fuera, pero aquí yo sé que tú puedes hacerlo. Y es parte de lo que vamos a estar viendo al final, porque finalmente el único que tiene la respuesta es Jesús y el único que puede ayudar a tus hijos, por supuesto que siempre será Jesús. Por eso así como el padre en este momento trajo a este muchacho, a su hijo, para que pudiera ayudarle a Jesús, lo puso en las manos correctas, de la misma manera, antes que ese espíritu pueda sacudir con violencia, que es uno de los puntos más importantes que vamos a tratar, la violencia sobre el muchacho, que pueda ser violentado por alguna situación que esté aconteciendo en tu familia, es momento de que tú vacunes a tus hijos, pero ahorita vamos a ver de qué y sobre qué. Cuando Jesús le pregunta a este padre del muchacho, ¿desde cuándo le sucede esto? Y entonces él le dice, desde niño. Fíjese que hay algo tan importante que últimamente nosotros hemos quizá no tomado en cuenta. Sin embargo, para estos efectos, hoy si usted se da cuenta, en todos los países del mundo ya están vacunando a la gente del COVID y entonces, como en nuestro país, primero a los ancianos, bueno, digámoslo así, no en un aspecto peyorativo, no en un aspecto ofensivo, pero a las personas de mayor edad y a los maestros, a los del sector salud, y entonces ya de ahí viene de los de mayor de 60, de mayores de 50,
ahora ya próximamente estamos a punto de entrar a los mayores de 40 y así sucesivamente, pero va a llegar hasta el punto en el cual van a ser de 20 a 29 o quizá de los 18 años en adelante. Pero ¿qué sucede con todos aquellos jóvenes o más bien adolescentes todavía? Porque se dice que la adolescencia termina a los 21 años, pero los adolescentes de 12, 13, 15, 17 años, ¿qué va a pasar con todos esos muchachos que no se van a vacunar? Y cuanto más, hemos visto casos ya en la tele, en las noticias, que hay menores de 5 años, de 3 años, de 7 años, menores ni siquiera han comenzado la preadolescencia cuando esos niños ya tienen COVID. Entonces, todavía no hay vacunas para ello, pero pareciera que la gente de hoy solamente se preocupara por las personas mayores y a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a aquellos que no han alcanzado una edad, de la mayoría de edad, pareciera que no importara tanto. Para esos efectos pasa algo muy parecido en la cuestión emocional y déjeme decirle aún hasta en la cuestión física, hablando de la violencia, porque pareciera que cuando llega un menor y le dice, papá, yo tengo una idea, déjame contarte lo que puedo, lo que soñé o lo que he pensado hacer de mi vida. Y entonces el papá, la mamá muchas veces le dicen, ahorita no me interrumpas, tengo cosas más importantes que hacer. Y entonces sigue con sus labores del trabajo, sigue con sus labores domésticas, quizá en algunas conversaciones que tenga con el compadre, con la comadre, con los vecinos, con la familia, con quien sea, pero ese niño se queda con todo lo que tenía por contarle al papá o a la mamá y entonces no le cuenta absolutamente nada. Pasa el tiempo y pareciera como que los niños no importaran porque no se consideran en gran manera sus comentarios, como hoy en día estamos viendo que no se considera tanto la salud de ellos, primero los grandes y después los menores, al fin que no importan, lo están viendo de esa manera, pero también pasa eso muy seguido en el ámbito familiar. Por eso es importante que hoy en día, así como se está desarrollando o se estará próximamente desarrollando ya una vacuna para los adolescentes y aún para los niños para la pandemia que estamos viviendo, también de la misma manera usted pueda vacunar a sus adolescentes, a sus menores hijos, a aquellos pequeños que usted piensa que no es tan importante su comentario, como que no fuera tan importante sus sentimientos o sus pensamientos. Y entonces, tras no pensar qué tan importante pueden llegar a ser, entonces se van desvalorizando, se van subestimando estos comentarios, estos pensamientos, estos sentimientos, y entonces todo aquello que pudiera llegar a tener el niño, el adolescente o la adolescente en su corazón, pues se queda lo que se llama infravalorado, es decir, tener un valor por debajo de lo que debería de tener. Es ahí cuando muchas veces pareciera que no importaban. Sin embargo, así como hoy en la actualidad también a ellos les puede dar el coronavirus y también pueden llegar a tener ese tipo de problemas físicos o malestares en la cuestión de la salud. Por supuesto que también a sus hijos le puede dar a cualquier tipo de problema y que si una persona por el COVID se puede morir, por supuesto que también los adolescentes y aún los menores se pueden llegar a morir, como ya lo hemos visto en las noticias. Entonces el pasaje que acabamos de leer es algo similar a lo que en este momento estamos viendo. Ese hombre que llevaba a su hijo con Jesús, que como le vuelvo a repetir, es el único camino, es el único que puede tener a su hijo vacunado con esta vacuna emocional, esta vacuna racional, esta vacuna de todo lo que sucede, puede ser Jesús. Y él buscaba en ese momento una vacuna para el problema espiritual que tenía su hijo. Ahora, Jesús le hace una pregunta tan importante para que usted también la pueda valorar y ya para que pueda entrar yo también de lleno al tema para terminar mi introducción. Le dice en el verso 21, Jesús le pregunta a él, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Escuche, y él le dice, desde niño. Entonces, nosotros nos podemos ver aquí un pasaje pero tan revelador, que como que pareciera que todo lo que muchas veces forma parte de una educación o una enseñanza secular, como que aquí se pudiera conformar todo eso, porque muchas veces no valoramos lo que aprendemos en la calle y como que esto pierde valor porque en la iglesia nos dicen que eso no existe. Pero ahorita le voy a contar algo porque finalmente hubo un hombre, por supuesto, descendiente de judíos, un hombre llamado Sigmund Freud. Y Sigmund Freud, que fue un psicoanalista, él dijo que la infancia era igual a destino. Pero ahorita vamos a ver por qué, porque este hombre se metió tanto en eso y desarrolló una teoría, la llamada teoría psicosexual de Freud, y entonces él manifestaba, de acuerdo a la etapa de desarrollo del menor,
Se supone que cada una de las etapas del menor nos llevaba a poder estar fijados en una etapa en el cual, de acuerdo, por eso era psicosexual, porque de acuerdo a esa etapa iba a poder desarrollarse en el futuro. Entonces, él desarrolla esa etapa que fue tan importante y fue tan reveladora en aquel tiempo, pero por supuesto que Dios siempre trae la respuesta, porque él no pudo, él sí pudo desarrollar algo, pero nunca pudo dar la respuesta para poder sanar a la gente. Él simplemente dijo, bueno, eso no se puede curar, se puede tratar, se puede hacer que una persona pueda permanecer en el mismo síntoma, es decir, endemoniado, como nosotros lo podemos ver en términos espirituales, pero no puede cambiar. Y entonces, él hablaba de la cuestión oral, de la cuestión anal, de la cuestión fálica y de la cuestión de la latencia, hablando de las cuatro partes o de las cuatro áreas psicosexuales en las cuales un niño se tenía que desarrollar, y él terminaba esta etapa hasta los 12 años. Y entonces por eso cuando Jesús le dice, ¿desde cuándo hace que le pasa esto a este joven? Ya era un joven, esto le pasa desde niño. Entonces debemos aquí de ver que este verso abre el pensamiento para que nosotros podamos ver que las cosas que le pueden llegar a suceder a un niño siempre le pueden repercutir ya de joven. Y aclaro, si no tiene a Cristo, siempre va a suceder de esa manera. Todo lo que un niño pueda llegar a ver en su vida, todo lo que le puede llegar a pasar a un adolescente, a un niño que aún que está todavía en el pecho de su madre, que comienza de los 2, 3 años, 5 años, ya desarrollarse como una persona sola, ya aparte de su madre, todo aquello que le pase siempre va a repercutir de grande. Entonces, podemos ver por eso que hay males que desde la niñez se manifestaron. Y quizá como nunca pudo la persona, no conoció o desvalorizó la magnitud del evento, entonces hoy en día tiene tantos problemas. Y digámoslo de esa manera, atendiendo al tema en comento, nunca tuvieron la vacuna para ese mal. Nunca se desarrolló una vacuna dentro del seno familiar que pudiera decir, a través de esto que estoy aprendiendo o que he aprendido, voy a ayudarle a mis hijos. Y hoy lo que podemos ver es que muchos niños pueden llegar a tener problemas emocionales, espirituales, conductuales, aún de aprendizaje, o vamos allá, más allá de todas esas cuestiones de autoestima o de otro tipo personal. ¿Todo por qué? Porque no se le prestó la atención adecuada. Entonces, siempre que nosotros vemos todo este tipo de problemas y los indicadores que manifiestan las personas en el momento que van creciendo, entonces es ahí cuando se pueden llegar a generar los problemas mayores. Y por supuesto que todos estos fueron generados o engendrados desde que eran niños. Y entonces puede llegar la juventud y persisten todavía, aún en la juventud, y déjeme decirlo de esa manera, aún hasta de adultos. Es por eso que usted ve que muchas veces aquellas personas que crecen le siguen teniendo miedo a la oscuridad, le siguen teniendo miedo a los dragones, a tantas cosas, o igual se vuelven tan supersticiosos que si ven un gato negro, algo pasa en su día. No pueden pasar debajo de una escalera porque algo siempre va a ocurrir. Pero todo esto viene generado desde la misma niñez y desde la misma infancia. Y por supuesto que prosiguió en la etapa de la preadolescencia, la adolescencia, yo ya siendo joven o adulto, lo sigue desarrollando, pero quizá no porque muchas veces le haya pasado a él, sino aún porque le pasó a alguno de sus padres o alguno de los cuidadores que tenía en ese entonces, llámese abuelo, llámese compadre, llámese tío, llámese los mismos hermanos mayores. Ellos lo vivieron, ellos lo sufrieron, o ellos lo jugaron, lo bromearon, y hoy en día todo esto ocurre como un gran problema en la vida del joven. Entonces todo esto se desarrolló. Es por eso que cuando nosotros podemos ver que Sigmund Freud, déjeme salir un poquito del marco teológico, cuando Sigmund Freud, y le repito, fue un hombre judío, de descendencia judía, cuando este hombre comienza a investigar todas estas cosas, y él decía, no hay más, la infancia es igual a destino, todo lo que te sucedió desde niño siempre va a tener un efecto, una consecuencia, una repercusión en lo postrero, no hay más, es el efecto dominó o el llamado efecto repercutorio. Y todo eso sucede desde los primeros años de nuestra existencia y de la existencia del menor, y va marcando siempre la vida futura, y todo lo que va a ser aquí en un momento dado, en una etapa de tiempo de la niñez, siempre va a tener su repercusión en lo futuro. Por eso usted puede ver que siempre como que siempre se tiene que trabajar en la vida del menor
y como lo hemos predicado en algunas ocasiones en la iglesia, se tiene que redireccionar o tiene que haber una reedición de todas las experiencias y acontecimientos que pudo haberle pasado para que de ahí en adelante se pueda comenzar a imprimir o a escribir una nueva historia. Es por eso la importancia de tratar siempre los recuerdos que pueda llegar a tener un menor. Hay algo que ha salido últimamente y es la programación neurolingüística. Y esta programación neurolingüística finalmente va enfocada un poco a esta situación. ¿A qué me refiero? Se dice que cuando hay algo que nosotros no ocupamos dentro del área cerebral, donde se va formando todo el tipo de información, entonces, porque todo esto va formando aprendizaje o van teniendo una información de vida por medio de las conexiones sinápticas. Entonces, todo eso, a través de esas conexiones sinápticas, van formando todo tipo de información y de experiencia, de tal manera que cuando uno puede llegar a necesitar algo, por ejemplo, usted aprendió a andar en bicicleta, sin embargo, usted no lo practica en un año, en dos, pero cuando llega usted a agarrar la bicicleta nuevamente, quizá al principio se ladea un poco, como que se va de lado, pero nuevamente se comienza a escribir eso que un tiempo se escribió aquí en su área cerebral. Y al escribirse todo ello, entonces se dice que se vuelve nuevamente a reimprimir lo que usted ya aprendió. Y entonces usted en un minuto, usted ya otra vez anda en su bicicleta y quizá si tenía una vagabundo le pone un bote de frutzi para que suene como motor y como le hacía uno cuando era niño, ¿verdad? Pues todo esto es parte de lo que se formó dentro de información en la persona o en el cerebro de la persona. Eso viene a ser así. Sin embargo, también está demostrado que todo aquello que no se utiliza, entonces va a llegar un momento dado en el cual esto también se va a perder. Y entonces, como por ejemplo, cuando usted dice, ay, voy a ayudarle a mi hijo en la escuela, y entonces usted ve lo que le están enseñando a sus hijos y dice, Dios mío, esos son logaritmos, algoritmos, ecuaciones de segundo grado, son ecuaciones lineales, y usted quizá ya no se acuerda, porque usted lo vio que estaba cuando iba en la secundaria o en la preparatoria, y todo eso que usted dejó de ver, usted ya pasaron 20 o 25 años o más años, y usted ya no lo recuerda, y usted ya tiene 40, 45 años y dice, ay Dios mío, ¿cómo se resolvían esos problemas? Y no sabe cómo. ¿Por qué? Porque todo aquello que no utiliza, usted también lo pierde, es decir, se deja borrar esa información y ya no, tendría usted que volver a practicarlo para poder volver a reescribirlo. Pero de igual manera, si no lo practica, por supuesto que ya nunca lo va a recordar, porque se borró esa información. Es aquí donde uno tiene que decidir qué es con lo que se quiere quedar, pero de otra manera también qué es aquello que necesita ser borrado para que usted pueda comenzar a rediseñar, a reescribir o a hacer una reedición en su ADN, en su libro de información que usted tiene, para que pueda ver esto no me sirve, esto no me sirve, esto no me sirve, y esto sí me sirve, con esto me quedo, con esto me quedo y también con esto me quedo. Es ahí donde podemos ver contra qué fue vacunado usted cuando era niño. ¿Lo vacunaron contra el desamor? ¿Lo vacunaron contra la falta de perdón? ¿Lo vacunaron a usted contra la confusión? ¿A usted lo habrán vacunado? ¿O usted habrá vacunado a sus hijos contra el abandono? ¿Usted habrá vacunado a sus hijos también contra la división familiar? Porque también hay muchos dichos en este sentido. Por ejemplo, hijo de padres divorciados, también será divorciado. Y que el Señor reprenda al diablo y estas maldiciones, pero es algo que se habla mucho allá afuera, porque se dice que lo mismo que vivió una persona, un matrimonio, el niño lo captó tan bien que lo va a volver a repetir en lo sucesivo. De la misma manera, usted puede ver que una persona, escúcheme, una persona mujercita que vio cómo el papá le pegaba a la mamá y la mamá lo aguantó 1 año, 2 años, 3 años, 20 años, y el pastor de la iglesia le dijo, lo tienes que aguantar, es tu marido, tienes que orar por él, y resulta que al fin del día el hombre la mata y nunca se convirtió, que no es lo que predicamos nosotros en la iglesia. El Señor nos llamó, de acuerdo a 1 Corintios 7, nos llamó a la libertad y no a estar bajo el yugo de esclavitud. Entonces, esta niña crece con ello y puede crecer bajo dos aspectos, y pueden ser los radicales, no en un punto medio. La niña o va a odiar a los padres y entonces se vuelve una persona misandria que odia a los hombres, o igual se vuelve una persona como la mamá, se busca un hombre golpeador y no va a estar contenta hasta que tenga un hombre que le golpee, como su papá golpeaba a su mamá, porque va a creer
que esto es lo normal y entonces siempre va a estar en los radicales opuestos, en uno o en otro, pero nunca en un término medio en el cual pueda decir, no, no es lo que yo quiero. Pocas veces lo pueden llegar a hacer, pero normalmente van a suceder los opuestos. Entonces es ahí donde puede una persona llegar a decidir qué es con lo que me voy a quedar, qué me sirve y qué no me sirve de esto. Y entonces nosotros podemos ver que Freud decía eso, infancia igual a destino, pero no pueden cambiar las cosas, siempre va a seguir siendo de la misma manera. Ahora, déjenme enfocar un poquito al tema de la violencia, que es algo que se mueve muy seguido dentro del núcleo familiar. Nosotros podemos ver de acuerdo a un concepto que tiene la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, acerca de la violencia, y la violencia la define como el uso intencional de la fuerza física o del poder, así de sencillo, el uso intencional de la fuerza física o del poder. ¿Cómo se maneja esto? Ya sean mediante hechos, mediante amenazas, ya sea contra uno mismo o en contra de otra persona. Así de sencillo. Pero es usar la fuerza física o al muchacho como le hace luego, y pareciera que tuviera ojos hasta en la espalda, porque la avienta para atrás y de todos le sigue pegando a uno. Yo no sé si todas las chanclas iban enfocadas a uno, o uno jalaba las chanclas, pero así era, o aún el cinturón, pero así era de esa manera. Es una realidad. Y entonces la chancla iba, ese es un hecho, o una amenaza. Te voy a dar, la próxima vez vas a ver. Y entonces el niño o la niña todo el tiempo viven aterrados. ¿Por qué? Porque no se le vacunó contra esta situación. No se le vacunó en esta situación emocional. El niño crece con temor, la niña crece con tantos problemas emocionales, la niña crece pensando que la mamá es una ogra, y por supuesto esto lo va a tener que repetir tarde o temprano cuando sea madre, si no decide cambiar y si Cristo no está en su corazón. Como resultado de todo esto, hay una alta probabilidad de que pueda producir en lo sucesivo la repetición de la conducta, lesiones para sí mismo, la muerte o aún un daño emocional mayor. No hablemos de un daño psicológico, hablemos de un daño emocional o igual problemas de desarrollo. Inclusive usted puede llegar a ver muchas personas que a una edad ya mayor, ya 10 años, 11 años, 12 años, todavía se siguen orinando en la cama. ¿Todo por qué? Todo fue producido por este uso indebido de la violencia. Acuérdense, el uso indebido de la violencia, ya sea a través de la fuerza física o del poder, mediante hechos o amenazas. Y es ahí donde el ciclo se vuelve a repetir, este ciclo en la temprana edad. Lo que vivió de niño, entonces lo va a volver a repetir en algún momento de su vida y lo va a repercutir, son los efectos repercutorios, o esto es lo que va a vivir nuevamente cuando llegue el momento de ser padre o de ser madre. Entonces todos estos problemas de conducta se van a tener que manifestar. Y entonces la violencia nuevamente, como comenzó desde que era niño, echó raíces, y entonces esta raíz de violencia, que el niño no se le vacunó contra la violencia, emprende nuevamente una ardua labor de volver a tejer ahí sus laberintos, sus raíces, echar raíces en lo más profundo de la conciencia del menor y de las emociones de los niños, de las emociones de los bebés aún, o de que vieron cómo le pegaba a un hombre a la eso también se da, y entonces es ahí donde ellos comienzan con todo eso. Usted ve que llora y usted dice, está chillando el niño, la niña está chillando. No, lo que pasa es que el niño se dio cuenta de todo aquello que estaba pasando en su casa, y tras darse cuenta de todo aquello que ocurría, entonces vemos ahí que nuevamente ya vienen los problemas, todo lo que es como una consecuencia. Nosotros en la iglesia, nosotros los pastores, lo vemos que esto viene a ser algo trascendental de manera generacional, y nosotros decimos, son problemas generacionales, estas son maldiciones generacionales del abuelo al papá, del papá a nosotros, de nosotros a nuestros hijos, y así sucesivamente. Nosotros podemos ver que todo esto viene a ser una situación generacional, pero todo esto vino ¿por qué? Vino porque en un momento no se le puso un freno, y esto siguió generando una cadena de conductas entre los abuelos, los padres, los hijos y los nietos y todos los que vengan detrás de ello. Y entonces es ahí donde ya vienen algunos tipos de problemas. Por ejemplo, veamos las experiencias traumáticas. ¿Cuándo vienen las experiencias traumáticas? Cuando se dan violaciones por ejemplo, usted puede ver, hay una violación y entonces llega a ver una persona que se parece al violador, se parece al agresor sexual que violó al muchachito, al joven. Ojalá y nunca pase con alguien de su familia, que Dios reprenda al diablo y que los guarde siempre.
pero si esto llegó a pasar en alguno de ustedes, alguien se parece y entonces comienza el nerviosismo, comienza a aterrarse, son situaciones postraumáticas, o le llaman allá afuera trastornos postraumáticos. ¿Por qué? Porque todo esto finalmente viene generado por una experiencia traumática que se llevó a cabo por medio de violaciones, o igual la separación de los padres, o igual también el ser maltratado por alguno de los padres o de los hermanos, lo que hoy conocemos como bullying entre pares, o violencia entre pares, bullying de la escuela, bullying en la calle, bullying en el trabajo, y se sigue generando. Entonces todo esto, la violencia entre pares, es lo que muchas veces viene a generar o viene siendo generado por las experiencias traumáticas. Aún los mismos accidentes, un susto, algo que pasó en su vida desde que era niño, todo esto viene a traer enormes experiencias traumáticas. Y si al niño no se le vacunó, es decir, mediante la situación espiritual, no le estoy diciendo que vaya por una vacuna y se la ponga a su hijo, no, no, si no se le vacunó en el ámbito espiritual para las experiencias traumáticas, usted nunca oró por él y yo reprendo todo aquello que haya venido a mi hijo, aun si lo violaron, todo aquel espíritu que pudo haber pasado a través del violador a mi hijo, lo reprende en el nombre de Jesús y aún pedirle perdón a Dios. Yo me perdono y te pido perdón, Señor, por la separación que tuve, por mi divorcio, y rompo toda maldición de divorcio en el nombre de Jesús, y en este momento también lo corto para que nunca vuelva a pasar ni a mis hijos, ni a los hijos de mis hijos. Entonces, si no vino esta vacuna, nunca jamás va a poder curar a este niño. Tiene que curar mediante esta vacuna que vamos a ver en un momento más. Y entonces, el ser maltratado por los padres también de igual manera. Si el niño que recibió el maltrato, el niño que recibió ese tipo de violencia a través de la fuerza, a través del poder, ya sea de hechos o de actos, de palabras, acuérdense. Entonces, si no cortó con eso como hijo, o igual el padre no rompió con eso como padre y no oró por el niño, por supuesto que entonces ahí sigue. Entonces es ahí donde se tiene que romper y se tiene que vacunar. Hay un segundo punto, que es el vivir siempre presionado o bajo el estrés, como se le llama allá afuera. También ese estrés siempre a la prisa. Y esto va generado siempre, porque usted puede ver muchas veces a los niños nerviosos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de hacer todo a la prisa, y usted puede ver que ya tiene 20 años, 30 años, 40 años y muchos más, y hasta como que somos hiperactivos. Dios mío, ¿qué hacemos? Y muchas veces reconocemos, lo que pasa es que sí me traía mi papá, pastor, así me traía mi mamá, y si no, pero con el cinturón me daba. Claro que sí, porque siempre a la prisa, y córrele porque ya es tarde para la escuela, y rápido porque tienes que comer rápido, y que te tengo que llevar a natación, y rápido porque te tengo que llevar al fútbol, y rápido. Entonces el niño siempre todo lo vivía con ese estrés, siempre con la prisa, nunca tenía el tiempo adecuado para poder disfrutar. Hoy no vamos a la escuela, hoy no hacemos esto. Usted podrá decir, ¿cómo que no vaya a la escuela, pastor? Tómese un tiempo, que no vaya a la escuela, llévese a su hijo a tomar un helado, piérdase por ahí con él en el parque, lléveselo a caminar hoy, que puede, hágalo, pierde el tiempo con él, bueno, no pierde el tiempo, invierta el tiempo con él o con ella, haga que esto pase así, porque si nunca hay tiempo para hablar, nunca hay tiempo para jugar, nunca hay tiempo para descansar, los padres a la prisa, rápido, se parecen a los de la película de Pepe el Toro, de Pedro Infante y de Luis Aguilar, cuando llegaba aquel hombre que era bombero, que era plomero, que era albañil, que era de todo, ya me voy vieja, ya llegué vieja, ya me voy vieja, y así parecieron los padres hoy en día, se van temprano a trabajar, regresan hasta la noche de trabajar, se pierde, y la mamá pues todo el tiempo se la pasa haciendo las cosas del hogar y por la comida, y rápido, apúrate, que si no los niños no van a tener que comer al rato, y oiga, y todo el tiempo se la pasan con esas prisas, y si no haciendo una cosa, y que la ropa, y que la calle, y que el coche, y que hay que llevar esto, y siempre hay algo que hacer, y el hogar, y el tiempo para acercarse a los hijos, nunca los hay, y el tiempo para usted como papá, para poder acercarse a él, para poder acercarse a ella, o para poder acercarse a ellos, nunca los hay. Y por supuesto, el niño dice, ¿para qué me acerco si mi papá no tiene tiempo? ¿Para qué me acerco si mi mamá no tiene tiempo? Imagínese usted nada más al hombre de la historia. Llega y le dice a Jesús, aquí te traje a mi hijo, y se lo llevan a tus discípulos, pero no pudieron echar de fuera este demonio. ¿Desde cuándo le pasó? ¿Desde cuándo le pasa esto? Le pregunta Jesús. Desde niño. Sí, desde niño no tenía tiempo para él, desde niño no hablaba con él quizá, desde niño no jugaba con él, desde niño no se tomaba un tiempo para descansar,
y quizá desde niño vio que fue violado, quizá desde niño vio la separación de sus padres, porque pues, el hombre llega solo, no llegó con la mujer, llega este hombre solo, quizá había una separación familiar en el cual solamente él estaba con el niño, porque eso es muy común. Eso ya no es algo que podemos decir que Señor reprenda al diablo. Esto se da en las iglesias. Usted puede ver que hay familias compuestas y podrá decir es pecado. No, es algo que se está viviendo hoy en día. ¿Qué se tiene que hacer? Pues nada más arregle su situación y listo. Pídale perdón a Dios por lo que pudo haber pasado. Si usted tuvo la culpa, arregle su situación. Pero quizá este niño vivía maltratado, quizá lo maltrataban en la escuela, quizá por eso mejor yo me quedo aquí, prefiero estar endemoniado que vaya a la escuela y me van a golpear. Imagínense cómo vivía este pobre joven ahora, pero desde niño vivió todo eso. ¿Cuánto tiempo tuvo todo este tipo de maltrato? Pobre persona, pobre. Y déjeme decirle que quizá muchos de los jóvenes que hoy en día se encuentran aún en las iglesias, hijos de servidores, hijos de pastores, quizá se encuentran en la misma situación. Hay un tercer punto, siguiente punto, el que sea, también está una cuestión de desinterés de los padres por un hijo. Es decir, si viven juntos, si está el matrimonio juntos, un matrimonio bonito, en apariencia, pero separados. Siempre están separados, siempre solos. No hay pláticas entre ellos, no hay una muestra de cariño, no saben cómo van en la escuela y mucho menos, por supuesto, si no saben cómo les van, si no les importa la escuela, ¿qué les va a importar su relación con Dios? Si no les importa cómo te fue en el examen, ¿usted cree que le va a preguntar, oye hijo, ¿y si oraste? Oye, ¿y si leíste? Oye, ¿cómo vas acá en la escuela? Oye, ¿cómo vas en lo otro? Oye, si estás yendo a la iglesia, si estás ensayando, si estás aprendiendo música para que toques en la iglesia, ni les interesa. ¿Usted cree que le va a interesar esto? ¿Cómo le va a interesar esto? Si muchas veces lo más fácil, lo que menos tiene importancia, que es la cuestión secular, no le da la importancia. Y el que no es fiel en lo poco, mucho menos va a ser fiel en lo mucho. Dice Jesús dijo, el que no es fiel en lo poco, ¿cómo se le va a dar lo verdadero? Como si no es fiel en las cosas que tienen poca importancia, como lo secular, ¿cómo va a ser fiel usted en las cosas que son espirituales? Es ahí donde va avanzando esta situación por el desinterés de los padres por alguno de los hijos. Siguiente punto, el vivir quizá en un hogar con mucha violencia, algo de esto ya tocamos, violencia física, violencia emocional, algo que también es importante es la genética y la herencia. Se debe de reconocer siempre esta parte, ver, porque hay es una persona que quizá fue una persona golpeadora, una persona homicida, una persona quizá feminicida. Entonces también se tiene que reconocer la situación genética que uno tiene y la que uno mismo le dio a los hijos para poder cortar toda raíz de violencia, toda raíz espiritual que pueda desencadenar a la postre un problema espiritual mayor, ya sea en la conducta o en el carácter. Y todo esto por, porque no se conoce o no se reconoce la condición de uno. Por eso usted con sus hijos ore y además dígale, hijo, yo fui así, fui honesto, pero yo lo corto en el nombre de Jesús y nada de esto te va a llegar a ti, porque yo ya lo rompí en el nombre de Jesucristo. Hay un punto también en el cual se tiene que tocar y es el vivir sin reglas, es decir, o vivir sin límites. ¿A qué nos referimos con esto? No hay freno para hacer lo que se quiera hacer desde temprana edad. Es decir, niños que quizá en todo momento viven con pasividad, sin orden, desinteresados a la escuela, desinteresados en la iglesia, agresivos quizá, buscando vivir las cosas con mucha emoción, con mucha adrenalina, totalmente, ¿qué le puedo decir? Fuera de todo límite, llegan a la hora que quieren, hacen lo que quieren y algo de esto tocamos la semana pasada, cuando hablábamos acerca de la situación de aquellos que les permiten hacer de todo, una situación sumamente permisiva de los padres hacia los hijos. Y los niños, por supuesto, aprovechan todo lo que hacen y todo lo hacen a su antojo. Y algo que hemos ya tratado, que hemos ya comentado en alguna situación, hay un trastorno que se llama trastorno opositor desafiante. Y es aquí donde ellos lo que hacen es desafiar a las autoridades. Lo van a desafiar a usted y si usted lo permite, en lo sucesivo van a desafiar a los maestros, más después van a desafiar a los policías, después van a desafiar a la sociedad y por supuesto se la van a pasar así. ¿Por qué? Porque todo esto vino desde niño y usted cuando dice, ¿por qué es ese hombre así? ¿O por qué es esa mujer así? No le pasó de ayer, créanmelo. Eso le pasó desde que era niño, desde que era niña. Y hoy ya son grandes, hoy ya son personas adultas y siguen viviendo con la misma situación. Y todo esto porque quizá vino cuando era menor, una situación de tener
un perfectismo por alguno de los hijos, o quizá alguna situación de celos, o dentro del hogar había desunidad total, agresividad, o se hablaba mucho de rencor, de odio. Quizá no había golpes, pero sí había rencor, sí había odio, sí había deseos de venganza, sí había maldiciones dentro de ellos. Entonces, cuando se empieza a ver todos los aspectos que tiene un niño, y más, por supuesto, cuando ya empieza a crecer, empieza a salir todo aquello que no se vio desde pequeño, es ahí cuando quizá ya se dio cuenta de todo lo que tiene, pero ya usted lleva a su hijo al pastor, pastor, aquí le dejo a mi hijo, ayúdeme, sí, sí, pero ya tiene 20 años, ya tiene 30 años, y el niño, para que pueda cambiar, solamente Cristo lo puede cambiar, y solamente si Él lo quiere. Así que si Él lo quiere, por supuesto, si ella lo quiere, puede cambiar. De otra manera, difícilmente va a poder cambiar su situación, difícilmente va a poder ponerle una solución a ello, y no lo puede hacer, créamelo. Créamelo, la psicología no lo va a poder hacer, la psiquiatría quizá tampoco, la sociología, todo aquello que usted pueda hacer para poder ayudarle, quizá no lo pueda cambiar, pero Cristo lo puede cambiar, Cristo le puede ayudar, el Señor puede ser su ayuda, puede ser su escudo, puede ser quien cambie todo el panorama, y puede hacer que todo aquello que cambie, que pase en lo sucesivo en la vida de su hijo, aún en usted, para que pueda usted también cambiar la situación, es Jesús, es el único que puede cambiar todo ello. Ahora, nosotros vemos que todo esto que le ha comentado como un enorme panorama de lo que, o un pequeño panorama, si lo quiere ver, de todo lo que sucede en la vida de su hijo, o de algún conocido, vamos a ponerle así, de algún conocido. Entonces, todo ello debemos de ver que si se hubiese vacunado desde pequeño contra todo lo que está pasando, entonces no ocurriría en esos tiempos nada de ello. Voy a hablarle de algunas vacunas que quizá usted pueda poner hoy en día a sus hijos. Si sus hijos son pequeños, usted puede hacerlo, usted puede en este momento hablar con ellos, puede comenzar a tener quizá la corrección de vida para que usted pueda hablar con él, para que usted pueda hablar con ello, y entonces las cosas cambien. Cuando usted permite que las cosas cambien, entonces también, por supuesto, todo va a ser transformado. Dice la palabra de Dios en el libro, vamos al punto número 1, en Deuteronomio capítulo 21, en el verso 18, dice la escritura: si alguno tuviere un hijo contumaz o un hijo rebelde, vamos aquí a hablar en este primer punto de la rebeldía, pero contumaz quiere decir un hijo terco, algo que tiene mucha terquedad, que es muy empeñado en hacer algo. Usted le dice, no lo hagas, y ahí va el niño. Que no lo hagas, te vas a caer, y ahí va el niño, y parece que le dicen, hazlo para que te caigas. Bueno, ese es un niño contumaz, es un niño que es terco para hacer las cosas, y sigue y una y otra vez, y sigue cayendo, por supuesto de niño, y recuerde, y esto lo va a hacer también cuando sea adulto, y va a seguir siendo terco si usted no le pone un remedio. Pero vamos a hablar ahorita de la rebeldía. Dice, si tuvieras un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces le tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad, a la puerta del lugar de donde vivía. Fíjese nada más qué situación aquí estaba dando Dios para que pudiera cambiar. Pero es lo primero de lo cual yo quiero tocar en este momento, es la situación de la rebeldía, porque finalmente la rebeldía es algo que no se trata en estos tiempos, no, es algo que como que no pasara nada con la rebeldía, y el niño sigue creciendo con eso, y todavía añade aquí el Señor y dice, y dirá a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, es decir, lo iba a exhibir, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Escúcheme, era una situación que tenían que vivir en aquel momento. Hoy en día usted tiene un hijo rebelde y lo soporta y lo tolera. Yo entiendo, las cosas han cambiado, y usted y yo podemos ver que hablamos de golpear a alguien y derechos humanos. Y entonces usted que va a corregir, pásame la varita de la corrección para darle a mi hijo, mi hija, porque ahorita me gritó y es contumaz, es rebelde, es borracho, es glotón, es desobediente, es con todo lo que usted quiere, es terco. Sí, el mismo niño es capaz de ir a los derechos humanos y decir, mismo, se va al Ministerio Público, huye a la Fiscalía, y entonces él mismo dice, vengo a comenzar una carpeta de investigación porque mi papá me pegó, porque mi mamá me hizo esto. Hoy en día todo eso parece que le han dado alas a los hijos para poder hacer todo esto. Pero fíjense nada más cómo se acababa el problema.
Así, tan sencillo. Si tienes un hijo contumaz y rebelde que no obedeciera tu voz, que no obedecía la voz de los padres, tan sencillo. Ya le castigaste una vez, ya lo castigaste otra vez. No quieres, sácala, llévalo con los ancianos y allá en la puerta donde viva, tú lo exhibes, tú le vas a decir a los ancianos qué es lo que están haciendo y entonces ya le vas a decir que tienen, que es glotón, que es borracho, que es contumaz, que es rebelde y que no atiende a tu voz, entonces todos lo van a apedrear hasta que muera. Y así vas a quitar el mal de ti, de todo Israel. Así se hacían las cosas, así se arreglaba en aquel momento. Hoy en día nosotros podemos ver, pero ¿sabe cuál es el problema? El problema aquí, ¿era del papá o era del hijo? ¿En qué momento llegó el papá con el hijo, con la hija, y le dijo, a ver, hija, ahí te va la primera vacuna contra la rebeldía? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no se le castiga, no se le corrige al niño. Por eso hemos hablado tanto de la corrección, hemos hablado tanto de que eso es algo que se tiene que dar. Corrige al muchacho en tanto que haya esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Escúcheme, eso está escrito. Si usted se apresura a corregir a sus hijos, corríjalo, hágalo, porque si lo corrigiere con vara no morirá. Pero si usted se tienta el corazón, es que yo nunca le he pegado a mi hijo. No, no hablamos de pegar, hablamos de corregir. Nunca lo he hecho, pastor. Pues es tiempo de que lo haga. Pues si no lo ha hecho, por eso hoy en día se le fue la hija de casa, le fue el hijo de la casa, quizá el hijo anda de borracho, quizá anda de drogadicto. ¿Por qué? Todo esto fue porque no se le corrigió. Y mucho más, por supuesto, cuando pareciese que se toma partido, porque son dos bandos. Se divorciaron los padres y entonces si no es con un padre, a fin que mi mamá o mi papá me dejan que nos emborrachemos juntos. Ahí yo me voy con ellos, los dos le entramos juntos al chupe. Imagínense todo esto, porque eso se vio desde las hijas de Lot. Imagínense ahí los tres ahí tomando, hermano, todo eso se veía ahí. ¿En qué momento le puso un freno Lot a sus hijas? A ver, ninguna se emborracha, aquí somos un hogar cristiano, aquí no le entramos al chupe. ¿En qué momento nunca se le vacunó a estas muchachitas contra la rebeldía, contra ello? Y por supuesto se rebelaron a papá, hicieron lo que no debieron hacer. De ahí nacieron los dos enemigos que tuvieron un tiempo el pueblo de Israel. Por supuesto, los moabitas y los amonitas. Pero todo esto fue generado, ¿por qué? Porque nunca se le vacunó contra la rebeldía. Ahora avancemos en este tema. En Mateo 21, en el verso 28, habla aquí también Jesús y dice, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, pero no fue. Escúcheme, el segundo ejemplo que le estoy poniendo, o la segunda vacuna a la cual usted debe de atender y debe de vacunar a su hijo, es la vacuna contra el doble ánimo. Un hijo que hoy en día dice que sí, mañana dice que no. Hoy en día le dice, méteme porque voy a estudiar a la prepa, papá, voy a terminar la prepa, y a como dé lugar voy a terminar mi carrera y voy a hacer esto. Y al otro día, ¿qué pasó? No, es que mejor voy a trabajar porque pues ahorita hace más falta dinero en la casa que el trabajo, papá. Y tú lo sabes, es un hijo que está trabajando el doble ánimo. Pero todo esto vino generado, ¿por qué? Por la misma situación que comentamos hace un ratito. Es decir, todo esto, ¿desde cuándo le pasa a los niños el doble ánimo? A los jóvenes hoy en día, quizá ya a los adultos, ¿desde cuándo le pasa el doble ánimo? Esto vino desde niño. Nunca se le vacunó contra el doble ánimo. Y quizá esto lo traía usted. Hoy iba a trabajar, mañana no iba a trabajar. Hoy pensaba emprender un negocio, mañana dijo, no, mejor para qué me acabo mis ahorros. Hoy usted se congregaba en una iglesia y mañana iba con el pastor y le decía, pastor, Dios me trajo a esta iglesia, aquí estoy, el Señor me llamó, es más, me tocó la puerta de mi corazón y me dijo, vete con el pastor Espejel, allá te está esperando, por eso estoy aquí, pastor. Y la otra semana ya nos está despidiendo de la iglesia porque Dios ya lo mandó a otro lado. ¿Usted cree eso? ¿De dónde va a sacar usted eso que Dios hoy lo lleva a una iglesia, mañana lo lleva a otra? Y a cada iglesia que va usted le dice, Dios me dijo, Dios me trajo a este lugar. Y así se maneja, con doble ánimo en todos lados. Y para todo lo maneja así. No pida usted que sus hijos cambien cuando usted ha manejado una postura de este tipo. No pida usted que las cosas se manejen de una manera distinta si usted no ha vacunado a sus hijos contra el doble ánimo. Porque ¿cómo va a vacunar a sus hijos contra el doble ánimo cuando usted mismo no se ha aplicado esta vacuna? Usted es el mismo que debe de tomar la jeringa y picarse por todos lados y vacunarse contra el doble ánimo, porque pareciera que es lo que debe de hacer primero. Usted es el que ha aprendido así, quizá lo aprendió de alguien,
no rompió nunca la estructura que venía sobre su vida, nunca renunció a ella, y hoy en día no solamente se le enseñó a sus hijos, sino que usted mismo fue parte de ese sistema, fue parte mismo de esa maldición, porque nunca cortó con ello, y hoy sus hijos son los que están sufriendo eso. Y usted va con su hijo y le dice, tienes que cambiar. No, el que tiene que cambiar es usted. El que tiene que cambiar es usted, porque usted predíquele con el ejemplo. ¿Cómo le va a decir que deje de hacer algo cuando usted mismo lo está haciendo? ¿Cómo le va a predicar? ¿Cómo le va a enseñar a su hijo si él aprende a través de los ejemplos? Él o ella aprenden a través de lo que usted manifieste. Entonces, por supuesto que lo tienen que hacer, pero el doble ánimo es algo que se está manejando hoy en día, en todo momento, en muchas casas. Vámonos al siguiente punto. Está en Génesis 37, en el verso 3, y dice la palabra de Dios. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Escuche, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Claro, porque desde aquí ya estaban viendo que había una desigualdad total. Aquí desde ese momento ellos ya veían cómo el papá, y no hablamos de que Dalila tenía que querer a los hijos de Raquel y a los hijos de Bila, y también que Raquel tenía que querer a los hijos de Lea y a los hijos de Silpa. No, por supuesto que no. Hablamos de que era el mismo padre para todos, para los 12, para los 13, incluyendo a Dina. Pero veían los tres hermanos, los 13, veían que, por supuesto, o hablemos de los hombres, los 12 veían que al que más amaba Jacob era nada más a José, era el preferido, era el preferido del profesor, era el preferido del papá, el que tenía quizá, el que se sentaba en las piernas del papá, el que quizás se acurrucaba en el regazo, el que quizá en ese momento venía con él, le agarraba la barba, le hacía ahí quizá las rueditas en sus bigotes, hermano. Quizá era el niño consentido, era el 11º hombre. Entonces ya habían pasado 10 y el último después de él nada más siguió Benjamín. Pero imagínense nada más, esta situación nunca se trató con los hermanos. Entonces nunca vino aquí la vacuna contra la desigualdad. Nunca se les vacunó a estos 11 hermanos. O no toquemos a Benjamín porque no hablaba de ellos. Quizá él todavía estaba mucho más pequeño que José, porque fue el último hijo, por supuesto, hijo también de Raquel, la que amaba a José. Y entonces nosotros vemos para esos efectos que 10 hombres aborrecían a su hermano, y usted conoce la historia, lo que hicieron al venderle a aquellos hombres para llevarlo a Egipto. Entonces, la vacuna contra la desigualdad, ¿en qué momento se les aplicó? ¿En qué momento se les dijo, a ver, espérenme? Ustedes recordarán que la mujer a la que yo amaba, pues no era ninguna de las concubinas, no era a Bila, no era a Silpa, a Lea me la dieron por compromiso porque pues no había más, era la que tenía que, para poder llegar a tener a Raquel, tenía que casarme con Lea, y pues no había de otra. Nunca se les explicó la situación, nunca se les hizo saber por qué el preferitismo del padre hacia la persona de José, nunca supieron ellos. Quizá en ese momento ellos decían, ¿por qué nada más con él? ¿Por qué a todos nosotros no? ¿Por qué él es el consentido? Él es el único que tiene la túnica de colores, a nosotros no nos compran nada, a él lo mandan a una escuela de pública, a mí me mandan a una escuela privada, a él le dan para que se vaya a comprar ropa de marca, y a mí para que me vaya al tianguis de la de 5 pesos. Nunca le explicaron la situación, quizá, nunca. Y quizá había todo este tipo de cosas. Sin embargo, aquí nunca se le vacunó a los hijos contra esta situación. Y era tan fácil quizá explicarles, mira, déjame decirte, a lo mejor pasó esto con un anterior matrimonio, hijo, pero hoy en día estoy viviendo una plenitud con este matrimonio que tengo, porque es algo común, como le acabo de decir. No es algo de lo cual usted se tenga que espantar. Ay, ¿cómo se atreve el pastor a hablar de un divorcio en la iglesia? Por supuesto que es algo, no es solamente es algo de lo cual se tiene que hablar, es algo tan común que pasa en todas las iglesias, es algo tan común que pasa en demasiados matrimonios hoy en día, como para poder soslayar, como para poder pasar por alto todo esto y como si no tuviese importancia. Por supuesto que la tiene. Todo esto está por demás viviéndose en las iglesias, pero es tan fácil, se le explica. ¿Sabes qué, hijo? En aquel momento me casé porque me casaron. Yo te amo porque eres mi hijo, te amo porque eras mi hija,
pero pasó en otro tiempo. En ese tiempo, pues yo no sabía ni qué, te tuve cuando yo tenía 15 o 20 años, yo no sé cuántos, yo no sabía, me obligaron a casarme, yo no quería a tu mamá, pero a ti te amo. Pero hoy en día, pues este es el niño que yo, o son los niños que yo considero más, amo a la persona, a la mamá de mis hijos, y las cosas se dieron de manera diferente. Con tu mamá tuve 1000 problemas, 1425 problemas. No me dejó verte durante 17 años. Hoy en día no te puedo tener el mismo amor aunque te ame. Yo te quiero amar, quizá no sea lo mismo, pero sí te amo. Y Jacob le pudo haber dicho a ellos, también los amo a ustedes. Son de diferentes mujeres, pero solo soy el mismo papá de todos. Pero nunca se les explicó, nunca hubo esta formación, nunca hubo esta enseñanza, como si ellos algo tuvieran que aprender, o la misma vida sola les tuviera que decir, ¿sabes qué? No son hijos de la misma mamá, si soy el mismo papá, pero no somos la misma, no fue la misma mamá, y a la que amaba yo era a Raquel, no amaba a Lea, no amaba a las otras dos concubinas, por supuesto que no, pero nunca hubo esta vacuna, nunca se les enseñó, y como no se les enseñó, entonces viene la muerte para los hermanos, viene por supuesto la cautividad para ellos mismos, viene la escasez para todo, y todo esto hay en la casa, por supuesto, hay cautividad emocional, hay cautividad porque hay falta de perdón, hay cautividad porque hay violencia dentro de ello, del seno familiar, hay escasez de amor, hay escasez de paz, hay escasez de armonía, hay escasez hasta económica. Oiga, todo esto ¿por qué? Porque nunca se les vacunó contra la desigualdad. Y hablamos, vámonos al siguiente pasaje. En tercera de Juan, que nada más tiene un capítulo, escribe Juan y le escribe a su amigo Gallo y le dice, amado, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Pero le dice aquí, no imites lo malo, sino lo bueno. Cuando viene la imitación, se habla de mimetizar, solamente se habla de mimetizar cuando una persona no tiene una identidad propia. Y como que siempre está volteando para todos lados. ¿Para dónde me hago? ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que veo? Me gusta aquello, hago aquello. Me gusta lo otro, hago lo otro. Siempre está viendo a quién hacer y entonces este mimetismo viene precisamente por la falta de identidad. Y entonces quizá muchas veces van imitando a todas las personas, adoptan comportamientos que son muchas veces buenos, pero muchas veces son incorrectos e inadecuados. Entonces muchas veces hasta por la falta de identidad llega a haber tanta falta de identidad que hasta cambian de género. Y hoy más en día, cuando en muchos países, en muchas naciones, hoy en día se ha hablado tanto de lo que es la situación de elige tu sexo, no pasa nada, todo está normal, y ya lo ven así, de esa manera, y les da a los hombres meterse, le da lo mismo meterse al hombre con un hombre, y a la mujer meterse con una mujer, y ahora con tríos, y ahora con cuartetos, y ahora lo que le llaman cambio de pareja, o como se llame, todo ello viene a ser algo, y en aquel momento decía Juan a Gallo, no imites, a ver mi amado Gallo, no imites lo malo, imita lo bueno, que no tienes identidad, que no sabes no sabes que esta identidad solamente te la puede dar Jesús, no sabes que si haces lo malo, aquel que hace lo malo es porque no ha visto a Dios, pero el que hace lo bueno es porque ya vio a Dios, es porque sigue su camino, es porque está en él. Y todo esto, por supuesto, siempre viene a generar problemas enormes. Todo eso, ¿por qué? Por la falta de identidad. No tiene identidad, al rato va a ver a los hombres con faldita y a las mujeres las va a ver como, perdónenme la expresión si es un poco peyorativa, como machorros. ¿Por qué? O machorras, como se dice. ¿Por qué? Porque no se le enseñó, tú eres hombre desde pequeño, tú eres mujer desde pequeña, nunca se les enseñó. Y como hoy en día les enseñan, tú puedes decidir después lo que quieras, y ya va a llegar el tiempo en el cual ya no va a haber sexo. Ya en las actas de nacimiento me parece que ya no está poniendo sexo, porque ellos tienen que decidir cuando sean grandes si son hombres o sean mujeres. Imagínense nada más, qué abominación, sabiendo que todo aquello ya estaba escrito, era una maldición, todo aquello que estaba viviéndose desde aquel tiempo, y le vuelvo a repetir, no era algo común, no era algo que solamente se viviera para aquellos tiempos, el tiempo de Juan. Pablo mismo habla un poco acerca de esto. Dice la palabra de Dios que se revelaron, aquí había algo que ellos mismos en ese momento, en el tiempo de Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, y en el capítulo 1, dice que ellos mismos, que la gente misma cambió las cosas invisibles, las cosas que eran manifiestas las cambió por las invisibles, y por supuesto en aquel momento todo lo que era lo que a Dios había creado, dice que
no le dieron gracias a Dios y que se envanecieron en sus propios razonamientos, y su necio corazón dice que fue entenebrecido, es decir, que fue lleno de tinieblas. Y entonces se hicieron, ellos profesaron que eran sabios, pero en realidad se hicieron necios. Cambiaron la gloria de Dios por la de un Dios incorruptible, semejanza de imagen de hombre. Imagínense nada más todo esto, y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y en aquel entonces, como le decía Pablo a la iglesia de Roma, dice, por eso Dios entregó a toda esta gente a pasiones vergonzosas, pues aún las mujeres cambiaron el uso natural, que es contra la naturaleza. De igual modo, los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su propia lascivia. Imagínense nada más, unos con otros, y no dice unos con otras, dice unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, y añade aquí, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Todo por qué? Porque ellos no aprobaron en tener en cuenta a Dios. No aprobaron el tener en cuenta a Dios, sino que en ese momento, como no hicieron de esa manera, ellos mismos se encendieron en su propia lascivia, en su propia perversidad sexual. Hicieron cosas que no convenían. Y todo esto porque ellos mismos se alejaron, tuvieron falta de identidad. Nunca hubo la vacuna contra la identidad. Todo esto puede cambiar hoy en día si tú lo quieres. Déjeme entrarle a un punto rápidamente que está en el libro de Lucas capítulo 7, en el verso 12. Dice la palabra de Dios: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que le llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Escúcheme, viene aquí, la siguiente vacuna que vamos a ver es la vacuna contra la depresión o contra el suicidio. Usted podrá decir aquí, pastor, aquí no dice, no dice la Biblia que el muchacho se suicidó. Quizá no se suicidó, quizá se cayó, quizá solamente sufrió un accidente, pasó un coche y lo atropelló. Bueno, para aquellos entonces pasó un burro, un camello rápido y lo atropelló, un caballo lo aventó por ahí, una vaca, yo no sé, algo pasó y murió este muchacho. La situación aquí es que este punto en el cual es para mí de suma importancia que quiero tocarlo porque es un tema tan importante, el hecho de quitarse la vida. No quise tocar la parte de Judas que se quitó la vida, no quise quitar algún tema como el tema de Saúl, que Saúl se quitó la vida también. Hay muchos personajes en la Biblia que se quitaron la vida. Bueno, podemos ver nosotros. Y en el tema de Saúl dice la palabra de Dios que él mismo se aventó contra la espada para que muriera, aunque sé que también el capítulo siguiente, el siguiente libro, dice que le dijo a un amalecita que le quitara la vida, pero no es lo que vamos a tratar en este momento, sino el siguiente punto es la vacuna contra la depresión o la vacuna contra el suicidio. Y siempre nosotros podemos ver que es algo tan importante que se mueve en esos últimos días, y cada vez es más común saber cómo esto ocurre, cómo esto pasa, en los jóvenes principalmente que llegan a tener depresión o se suicidan. Fíjese nada más, algo que se ha detectado también en hace un par de años que se hizo esta encuesta, en el 2019, que más de 57,000 personas que llegaron a pedir apoyo, y por supuesto estamos hablando nada más de México, más de 57,000 personas que pidieron apoyo en la situación sanitaria, se dice que 23,872 fue porque sufrieron violencia, como lo hablamos, violencia de poder o violencia por la fuerza, es decir, o violencia física. Entonces todo esto fue lo que sufrieron, pero no solamente eso, sino más de 11,000 casos, de hecho 11,273 tuvieron problemas con sustancias tóxicas, es decir, llámese heroína, cocaína, cristal o como le llame, todo ese tipo de drogas. Y entonces todo ello vinieron a traer muchos más problemas a estos jóvenes emocionales de los que ya tenían. Ahora, de esas personas también vinieron 9,955 que tenían sufrimiento de cualquier tipo. Más de 7,000 personas tenían depresión, y arriba de los 5,000 tenían problemas de autolesionarse o
ya ir enfocados a la parte de la muerte, de querer morir, del suicidio. Entonces, todos esos principales problemas que acabamos de ver de suicidio, ya hablando de lo que es el suicidio, netamente, solamente esa parte del suicidio, el 39% de las personas que se suicidan son por cuestiones, escúchelo, por cuestiones emocionales. El 39%, que es la causa número uno de suicidio, problemas emocionales. Nunca se trató la parte de las emociones. Como que el niño no importa, y como hoy lo vemos, a los niños al final, a los adolescentes al final, pues también hoy en día parece que las cosas emocionales, cuando el niño se acerca al padre, le dice, oye, ¿te puedo platicar algo, papá? Dile a tu mamá porque yo no tengo tiempo. Como que para un papá la parte emocional no, no importará. Hoy usted véalo de esa manera. Hoy usted platícalo con su hijo. Entonces, hay anécdota sumamente conocido por ahí que llega el niño con el papá y le dice, oye, papá, ¿cuánto ganas? No, pues que gano, ¿cuánto gano cada cuándo? No, pues ¿cuánto ganas al día? Bueno, al día me gano 1,000 pesos, hijo. Oye, papá, ¿me puedes prestar 300 pesos? Y el niño lo regaña, ya sabía, muchacho loco, por eso me quería saber cuánto ganaba para pedirme dinero nada más. Y entonces resultaba que el niño lo que quería eran 300 pesos para poder completar lo que él tenía guardado, porque él tenía 700 pesos guardados, ahorrados. Y él lo único que quería era 300 para poder completar el día y poder decirle a su papá, toma papá, te compro un día de tu tiempo. Hoy quizás si usted le pregunta a sus hijos, oye hijo, ¿cómo he sido contigo? ¿Sí te he dado el tiempo en emocional? ¿Sí te he dado tiempo para jugar? ¿Sí te he dado tiempo para que podamos platicar las cosas que no hemos podido platicar? Porque quizá le diga, no papá, no me has dado tiempo, ni siquiera sabes quién es la persona que me bulea en la escuela. Quizá un día te quise contar y tú no me quisiste dar el tiempo. Y aquí viene la situación. Nunca se le vacunó al niño contra la depresión. Nunca se le vacunó al niño contra el suicidio. Y hoy en día la gente dice, no sé por qué. No sé, simplemente sucedió, pastor. Pues sí, sucedió. Pero el niño estaba gritando, estaba pidiendo a gritos un tiempo, que usted le diera un tiempo. Y así estaba el niño, así estaba la niña. Y cuanto más, cuando son mujercitas. Cuanto más. No digo que el niño no lo necesite, pero las mujercitas lo necesitan más. Pero escuche, de los que se suicidan, el 39% es por estrés, perdón. Las emociones es por el 26%, los pensamientos es el 14%, las crisis es el 15%, la violencia el 4% y el consumo de sustancias de drogas son el 4%. Ya se lo doy así por cuestión de tiempo. Todo esto no se le vacuna. No se le vacunó contra ello, por supuesto, pero es tiempo de que usted vacune a sus hijos, que le diga, yo reprendo todo espíritu de muerte, todo espíritu de depresión, todo espíritu de suicidio, lo reprende en el nombre de Jesús, ore con ellos, ore por ellos y reprenda todo aquello. Si usted siquiera llega a pensar que su hijo, que su hija llegue a creer algo de esto, por supuesto, usted ore por él, ore por ella, vacúnelo espiritualmente, vacúnela espiritualmente contra todo ello y usted puede ser que cambie la vida de su hijo. Y por supuesto, déles el tiempo que hasta este momento no les ha dado, déles un tiempecito y va a ver usted que muchas cosas van a cambiar. Yo creo que hay tantas cosas que platicar a este respecto. Ahí dice la palabra, dice en el libro de Segunda de Reyes, ya vamos a ver este último caso. En el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 4, usted recuerda aquel profeta Eliseo, cuando ora por aquella tsunamita, le dice, al cabo de un año voy a pasar y vas a tener un hijo. Dice que aquella la mujer le había hecho un aposento para que pasara, para que ahí descansara cada que pasara el profeta. Entonces él le da la palabra, ella lo tiene, ya era una persona adulta, pero vámonos a la cuestión del niño. Dice que en el verso 18 dice, y el niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a su criado, llévalo con su madre, como siempre pasa. No tengo tiempo, dile a tu mamá, no tengo tiempo, ay, pregúntale a tu mamá, oye papá, no sé, velo con tu mamá, hijo. No fue la excepción en ese momento. Y entonces aquí el padre le dice a uno de sus criados ahí, llévatelo a su mamá, yo no tengo tiempo para él. Y esto es lo que pasa, pero vamos aquí a la cuestión del niño. Y la vacuna de la cual le quiero hablar es de la vacuna
vacunar los pensamientos de sus hijos, vacunarlos de las cuestiones del mundo. El niño viene y dice, papá, mi cabeza, mi cabeza. Se ha puesto a pensar cuántas cosas hoy en día están agraviando la vida de su hijo. Cuántas cosas hoy en día están entrando a los pensamientos de su hijo, al raciocinio de su hija. Y entonces usted quizá no se da cuenta, porque es más fácil muchas veces encargarle a sus hijos a la televisión o encargarle a sus hijos al internet que darles un tiempo y ver qué es lo que está pasando con ellos. Y hoy en día, pregúntele a su hijo de qué está lleno su corazón, de qué está llena su mente. Pregúntele, si usted permite que su hijo vea todo lo que se le pegue la gana, perdón por la expresión, todo lo que se le pegue la gana en el internet, quizá vaya a tener problemas. Al rato cuando llegue su hijo y le diga, yo no creo en lo que dices tú, papá, yo no creo en la teoría, para mí ahora es una teoría, ya no es una corriente creacionista. Yo creo que en esa teoría creacionista, yo no creo en eso de Dios y eso. Yo creo en la enseñanza de que venimos de la evolución, que por supuesto ya fue desechado también últimamente por todas las corrientes que hay del Big Bang y ello. Sin embargo, usted podemos ver que si usted permite que sus hijos hagan lo que quieran, que vean lo que quieran, que es más fácil pasarse su tiempo en el teléfono, en la computadora, en la tablet, en la televisión, en todo aquello que no le edifica, pues si usted cree que van las cosas bien, ojalá y sus niños ocupen la computadora, su teléfono, su televisión para estar viendo prédicas cristianas. Pero si no es así, póngales un poco de cuidado, porque quizá por ahí haya alguna situación que en lo sucesivo usted vaya a lamentar. Por eso vacúnelos hoy en día contra los pensamientos del mundo. Vacúnelos hoy en día con todo aquello que le puede traer. ¿Qué les enseñan los animes? ¿Qué le enseña una tradición? Si Dios algo que pelea, algo que le decía a su pueblo, por todas aquellas tradiciones que te trajiste del oriente, todas aquellas tradiciones que te trajiste del oriente. Imagínense nada más, todo aquello que ya estaba hablado de parte de Dios, todo aquello que nos estaba diciendo el Señor desde el pueblo de Israel, todo aquello que aprendiste, todo aquello de lo cual yo te dije que no lo hicieras, pues hoy en día lo estás haciendo. Y hoy en día los animes trayendo cuestiones sexuales, quizá de agresión, con tantos picos que tiene, cualquier persona que tenga conocimiento en este mundo de la cuestión de la psicología, pregúntele qué significa cuando alguien hace los muñecos con puros picos, qué significa cuando los dibujos son así como los animes, pregúntele con esos ojos grandes, con esas facciones que manejan, pregúntele qué significa, mucho enfocado a la cuestión sexual, a la cuestión de la agresividad, a la cuestión de la muerte. Hoy es tiempo de que todo esto cambie. Y no solamente, yo solamente toqué uno por tocarlo, pero hay muchos más. Hay muchas cosas. Ya cualquier programa le ponen clasificación A, pero ya ahí pasan a personas que pareciera clasificación D. Usted debe de tener cuidado con lo que vean sus hijos. Vea lo que ven sus hijos. Póngale cuidado porque se están despertando ahí y las hormonas comienzan a brotar mucho antes del tiempo. Por eso muchas veces quizá el hijo se le case temprano, la hija se le vaya temprano, porque todo esto, dice, no sé por qué pasó esto, pastor. Quizás sí sepa, pero quizás no lo quiera reconocer. Todo esto fue por la cuestión de todo lo que usted permitió que vieran sus hijos. Y ya solamente para concluir este tema, segunda de Samuel 4, verso 4, usted recuerda que Jonatán tenía un hijo, y entonces Jonatán, el hijo de Saúl, tenía un hijo, y este hijo podemos ver que era lisiado, porque dice la escritura que desde que tenía 5 años, cuando en ese momento la nodriza le tomó, venían contra ellos, ella le tomó, huyó, pero cuando iba huyendo, dice la palabra de Dios, que se le cayó el niño, y desde aquel momento en adelante, pues el pobre niño le había roto el piecito, pues quedó cojo. Dice la palabra de Dios, y por supuesto, el hijo de Jonathan se llamaba Mefiboset. Usted conoce la historia, todo lo que vivió con David. David le invitó a que se sentara en su mesa, pero también tenía por ahí un opositor, que es el enemigo, quien representa el mundo. Y entonces a este nunca se le vacunó contra la discapacidad. Nunca vino la vacuna contra la discapacidad. Hoy en día una persona que llega a tener problemas en algunas áreas, problemas en lo físico, hay una discapacidad. Problemas en la salud, hay una discapacidad. Problemas quizá en lo intelectual porque tiene un bajo IQ, problemas de
discapacidad necesita la vacuna de la discapacidad. Problemas en cuanto a que todo le sale mal, pareciera, hasta le dicen mala suerte, todo le sale mal, pues por supuesto necesita esta vacuna contra la discapacidad, porque todo esto puede generar baja autoestima, baja tolerancia a la frustración, que sea una persona introvertida, apartada, solitaria, callada, eh, puede abrir puertas para cualquier tipo de vicio. Es importante que usted pueda poner atención ahí y que pueda ver si hay algún niño, alguna niña de sus hijos que tenga alguna discapacidad, ya sea emocional, ya sea intelectual, refiriéndose al IQ o refiriéndose a la física. Entonces usted atienda, dele tiempo, hágale saber lo importante que es, hágale saber que es más importante su persona que cualquier cosa. Que diga, papá, es que esa materia no me entra, cambia de carrera, mi amor, no pasa nada, cambia de carrera. Ya lleva 3 años, está a punto de terminar, cambia de carrera. Si eso se le va a ayudar a sentirse bien, usted no sabe quizá todo lo que está pasando dentro de su mente, dentro de su corazón, que quizá ha llegado hasta el punto de querer quitarse la vida con tal de no pasar ese tiempo más ya en la escuela, porque no puede pasarlo. Hable con él, hable con ella, pero no permita que todo esto que acabo de comenzar, que comentar, traiga en lo sucesivo problemas también como consecuencia. Así que déjeme orar por usted, déjeme orar para que Dios permita que usted pueda tener esas vacunas contra todo ello. Vacuna contra la discapacidad, vacuna contra los pensamientos del mundo, quizá las vacunas contra la depresión o contra el suicidio o contra la falta de identidad o quizá contra la desigualdad o contra la rebeldía o contra el doble ánimo o quizá contra todo aquello que puede llegar a ver más en alguno de sus hijos. Es tiempo de cambiar, es tiempo de que usted le diga a sus hijos, vénganse para acá, vamos a orar y vamos a quitar vamos a vacunarlos, vamos a quitar todo lo que hoy en día ha gobernado nuestras vidas. Es tiempo de cambiarlo, es tiempo de quitarlo. Así que vamos a orar por usted, vamos a orar por sus hijos y vamos a pedir a Dios que cambie todo esto. Padre, en el nombre de Jesús, sé que hay tantas cosas que quizá no han ocurrido, Padre, como debiéramos en la casa. Señor, en cada casa de la casa hay poder en Jesús. Y aún de todos aquellos que nos verán, Señor, que no formen parte de la iglesia. Sin embargo, Señor, que creo yo que es importante que conozcan este tipo de cosas, este tipo de temas. Y aunque muchas veces, Señor, no se habla esto en las iglesias, es importante que nosotros consideremos que la escuela para padres es tan vital, Señor, como algo letal, como que si no se tiene, nuestros hijos pueden morir en el abandono, pueden morir, Señor, en la ceguera, en la confusión, en la rebeldía, en la falta de identidad, en la falta del amor, en la falta del perdón, pueden morir en tantas cosas porque no se les dio el tiempo que se les debiera dar. Permite, Padre, en el nombre de Jesucristo, que se pueda tener la sabiduría y el conocimiento necesario para poder saber cuál es aquella parte de la cual están adoleciendo nuestros hijos. Que mucha gente se atreve a decir que son solamente cuestiones de falta de oportunidad. Sin embargo, Señor, en todo ello sabemos que hay cosas que no se cubrieron desde niños. Hay cosas que están pasando, que están ocurriendo, Señor, como cuando Jesús llegaba con este hombre, o este hombre más bien con Jesús y con su hijo, Señor, para presentarle a Jesús y decirle que todo esto le había ocurrido desde que era niño. Todo eso que no se trabajó desde que era niño y entonces muchas veces vienen a normar su futuro. Pero permite ahora que en el nombre de Jesús todo aquello que esté normando su futuro, que esté, Señor, lacerando su alma, trayendo perjuicios ya de siendo una persona adulta, todo esto pueda cambiar en lo sucesivo. Aquellas personas que estarán viendo este programa, Señor, y que también posteriormente, Señor, sean personas adultas o ya ahorita tengan hijos pequeños, que ellos puedan saber que es un buen momento para cambiar, que es un buen momento para vacunar de todo aquello que pudiera llegar a generarles problemas emocionales, espirituales, aún físicos posteriormente. En el nombre de Jesucristo pongo a cada persona en tus manos para que pueda de la misma manera recibir esa instrucción y entonces también sucesivamente pueda practicar lo que acabamos de enseñar en este momento. Dale las armas suficientes, dale los elementos para que puedan hacerse de tu palabra y de poder hacer solamente lo que tú les has mandado hacer para con sus hijos, que practiquen lo que están aprendiendo, que sean enseñados en esto, Señor, y que si hay necesidad, que dejen de aprender lo pasado para que reaprendan lo que en este momento estamos también enseñando, sabiendo que esto les va a traer un fruto bueno, un fruto generoso, un fruto abundante.
Padre, y así como en su momento este hombre trajo a su hijo a la persona correcta, a la persona de Jesús, que todos ellos puedan reconocer que solamente trayendo a sus hijos a la persona de Jesús, Señor, entonces ellos van a poder recibir la ayuda correcta. En el nombre de Jesús los pongo en tus manos, Señor, para que todo esto pueda ser una realidad en sus vidas. En el nombre de Jesucristo. Permite, Padre, que así como hemos empezado estas clases y ya vamos a la mitad de ellas, Señor, también sucesivamente podamos tener el material para poder continuar y terminar esto que estamos dando hasta el día de hoy. En el nombre de Jesús pongo en tus manos lo que también en adelante se hará. Padre, bendice a mi esposa, la pastora Abby. Señor, bendice a mi mamita, Señor, donde quiera que esté en este momento, a mis hermanas, Padre, a cada una, Señor, de las personas de la iglesia. Permite, Padre, que tu bendición llegue sobre ellos, sobre ellas, Señor, a cada servidor, a cada líder, Señor, a cada uno de nuestros hijos, Padre, espirituales y biológicos. Bendícelos en el nombre de Jesucristo, para que ellos sean solamente ejemplo de lo que tú quieres hacer con ellos. En el nombre de Jesús ponemos a cada persona en tus manos. Amén y amén. Pues Dios les bendiga a todos ustedes, queridos oyentes, o como se le pueda decir aquí a través de las redes sociales de que nos verán. Dios les bendiga mucho. Esperemos que pronto podamos tener cambios, y como lo hemos manifestado, si tiene algún tema, algo de lo cual quiere que hablemos, manifiéstalo aquí en la caja de comentarios para que podamos también tocar ese tema. Así que hoy por hoy les dejamos y deseamos nuevamente que usted pueda ser lleno de sabiduría, lleno de conocimiento, lleno de ciencia, y que Dios traiga sobre su vida grandes y abundantes bendiciones.